Sí, de inmediato vamos como cada viernes tenemos nuestra sesión del historiador, el doctor José Vázquez, que nos trae hoy un importante tema, la conquista y colonización de América. Buenos días, Vázquez, ¿cómo está? Buenos días, Ruth. Buenos días. Cada día son mejores, ¿eh? Así es. Buenos días, Rafael Aponte. Buenos días, Miguel. Buenos días, amables televidentes, radio oyentes que nos siguen cada viernes en esta sesión. El mes de octubre, como señalas, es un mes que registra acontecimientos extraordinarios para la República Dominicana y para el mundo. En el caso de nuestro país, que ha sido denominado como la cuna de la civilización de América, esa civilización de alguna manera hay que entrecomillarla, porque a pesar de que ha dejado su legado, dejó también su estela de dolor, su estela luctuosa entre los nativos. Y ese es un tema muy controversial, porque justamente se discute todavía qué fue lo que pasó en el Nuevo Mundo, si hubo descubrimiento y evangelización, si hubo conquista y colonización, si hubo invasión. Pienso que pudo haber de todo, menos descubrimiento ni evangelización, porque tú no puedes evangelizar a ningún pueblo matándolo a cambio de que no acepta, a raíz de que no acepta tu fe. Los aborígenes, los originarios pobladores de esta tierra tenían una cosmovisión distinta de la vida del más allá, y los europeos traían sus prejuicios producto de unas tradiciones culturales, de unas tradiciones religiosas que los situaron en una posición de intolerancia frente a los nativos. Y en ese sentido es mucho lo que se puede decir. Sin embargo, debemos decir que tal y como ha sido sentenciado, el azar tiene categoría histórica, la casualidad tiene categoría histórica, porque además de que Cristóbal Colón llega por error a estas tierras, a este litoral, porque estaban buscando la India para localizar las especias, las prendas preciosas y demás riquezas que necesitaba Europa para la solución de sus problemas básicos, pese a para condimentar los alimentos, para conservar los alimentos y demás. Pero cuando llegan acá, por casualidad, llegan por la parte noroeste del que hoy es la República Dominicana, de la isla de Quisqueya, Babeque o Haití, como le llamaban los indígenas, y que luego se le dio en llamar la española, hispaniola o Santo Domingo, como todavía la llamamos. Allí está Guacanagariz. Guacanagariz era un cacique que era quien gobernaba, era el jefe supremo de toda la región noroeste, y le dio una buena acogida a los europeos, a los españoles. Y eso tuvo un destino después fatal, destino conflictivo, porque a la luz de una intervención que realiza, una incursión militar que realiza Caonabo, que era un cacique rebelde bastante aguerrido, allí al fuerte La Navidad, en el que dejaron cuidando a Guacanagariz porque habían secuestrado a las indias por una serie de hechos relacionados con la imposición de medidas y de reglas de los conquistadores. Entonces Guacanagariz abandona la fortaleza y 39 españoles que había allí fueron ejecutados todos, y Guacanagariz dice que se salvó porque se ocultó, pero en realidad se dice que Guacanagariz fue un doble traidor. Las crónicas dicen que Diego Álvarez Chanca le recomendó al almirante, cuando vino a examinar la situación, y cuando Guacanagariz le dio esta excusa, que Guacanagariz fingió tener una pierna herida, fingió estar cojo, y Diego Álvarez Chanca, que era médico, que vino en el segundo viaje con Cristóbal Colón, al examinarlo se dieron cuenta que Guacanagariz fingía
o sea que era un simulador. Era un político y justamente ese es un aspecto que hay que resaltar. La isla estaba dividida en 5 grandes regiones que se le llamaba cacicazgos, cada una de las cuales tenía un cacique. En el Cibao, lo que hoy es el Cibao, había 2 grandes cacicazgos: el cacicazgo de Marién, que es la línea noroeste, que lo dirigía Guacanagariz. Estaba el cacicazgo de Magua, que lo dirigía un Guarionex, un cacicazgo bien rebelde, muy distinto al de Guacanagariz. Y 2 cacicazgos en el suroeste, constituyendo todo lo que es el sur de la República Dominicana actual, lo que es Haití, donde estaba el cacicazgo de Jaragua y el cacicazgo de La Maguana. En la región este, en la actual región este, había un solo cacicazgo, era el cacicazgo de Higüey. Era un cacicazgo también muy rebelde. Los cacicazgos de La Maguana y de Jaragua también lo eran. Es decir, había un sentido de la identidad, había un sentido de la dignidad, había un sentido de la defensa de lo propio, había un sentido de la etnicidad que implicó que los nativos expusieran su faja, lo arriesgaran todo por preservar lo más sagrado, que es el derecho a vivir en libertad, el derecho a vivir en sus tierras. El proceso de conquista y colonización entonces va a implicar la incursión de una serie de gobernadores que llevaron a cabo este proceso. Y en este sentido se van a registrar una serie de confrontaciones violentas, de lucha por el sometimiento de los aborígenes a la obediencia, esgrimiendo la cruz y como excusa, como elemento de fe, pero por otro lado el arcabuz como elemento, y la espada como elemento de exterminio. En una mano, Neruda lo reseña eso en uno de sus poemas, en una mano la cruz y en otra mano el arcabuz, la espada, para que los que no se convertían en el cristianismo vivo se convertían en cristianos muertos. Entonces hubo grandes batallas, por ejemplo la batalla de la Vega Real, la llamada batalla del Santo Cerro, que es emblemática. También hubo la batalla del Golfo de las Flechas, y es así que llama poderosamente la atención porque esa se da en el entorno de la bahía de Samaná, donde precisamente Cristóbal Colón se enfrenta al primer conato de violencia, a la primera rebelión por parte de los nativos que eran ciguayos, que eran caribes, y que le produjeron bajas significativas, y que los españoles recibieron sorpresas que no se esperaban. Pero aún así, a pesar de la fiereza, a pesar de la firmeza, de la determinación de los nativos a defender su libertad y su espacio nativo, el caballo, el perro, el arcabuz, la espada eran más poderosas, y toda esa historia civilizatoria de opresión y todo ese entrenamiento que tenían los europeos en la guerra finalmente se impuso. Parece ser, a propósito, que aquellos indios de Samaná que pertenecían al cacicazgo de Magua, al igual que todo el Cibao Central, el Cibao Oriental y demás, parece que estos indios tenían una cultura bastante arraigada y tenían una organización política bastante digna de ser ponderada, porque nosotros tenemos 530 años de haber sido contactados estas tierras, no nosotros, porque nosotros somos estos, aquellos y los otros. Los dominicanos somos el producto del encuentro de culturas dos civilizaciones y una cultura. La taína no era una civilización, pero era una cultura. Ahora, en África sí había una civilización, y
en Europa también había una civilización. Pero entonces surge aquí un sistema étnico, cultural, y surge también un producto étnico racial distinto, que es el mulato, que es el mestizo. O sea, los taínos, los caribes, los ciguayos, los lucayos, los macorí y demás. Aquí se habla de los taínos, pero no solo los taínos. Los taínos eran nada más el grupo étnico más poderoso, más fuerte. Y los mayas. Pero los mayas estaban en México, ¿verdad? Okay. México. Pero, y en Perú, esa zona. En realidad, los indígenas de acá correspondían a diversas denominaciones étnicas, a diversas identidades, y los dominantes eran los taínos. Por eso es mejor hablar de nativos, de pueblos originarios o de aborígenes, porque convergían muchos grupos étnicos en este espacio cuando llegaron los europeos. Entonces, lo que digo es que a pesar de que solo hace 530 años se cumplieron ahora el 12 de octubre, antes de ayer, el 5 de diciembre harán 530 años que los europeos, los españoles, llegaron aquí a la isla de Santo Domingo, a ver que Haití. Pero ya los indígenas tenían una organización social que está registrada en los depósitos, en los yacimientos arqueológicos, en los testimonios fósiles. Prueba de ello es los hallazgos de Samaná, que datan de un promedio de 5.300 años. Entonces, si estos fósiles, estos artefactos arqueológicos datan de 5.300 años en promedio, y los europeos llegaron aquí apenas hace unos 530 años, entonces nosotros estamos hablando de que aquí había una cultura, una organización política, una organización económica bastante arraigada. La actividad económica fundamental de los pobladores originarios, sobre todo de los taínos, era la alfarería y la agricultura sobre todo, pero también cazaban y pescaban. De manera que el proceso de conquista y colonización se va a llevar a cabo a través de varias estrategias que implicaron el exterminio, que implicaron la imposición por todos los medios, y en ese proceso tuvimos al almirante Cristóbal Colón, que es el primero, luego su hermano Bartolomé Colón, que es el adelantado, del cual hemos hablado bastante, que fue el que organizó la villa de Santo Domingo, la primera villa de Santo Domingo, y que se hizo justamente en la parte oriental, donde hoy está la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, a lo cual hemos hecho referencia, y Molino Dominicano, en la zona de Villa Duarte, en el Farallón, como se le dice. Entonces luego tuvimos a Francisco Bobadilla, que fue un gobernador caracterizado por la crueldad, llevó a cabo campaña de conquista frente a los cacicazgos rebeldes, como fueron el cacicazgo de Jaragua, el cacicazgo de Higüey, que no pudo lograr, que no pudo completar esa conquista, y por eso fue enviado el comendador de Alcántara, el comendador de Alcalá, como se le solía llamar, a Fray Nicolás de Obando, y es el que con todos los procedimientos de crueldad, con todos los medios violentos, con todos los medios de sometimiento y la disuasión por la fuerza, reduce a la obediencia o a la muerte a los nativos, tanto de Jaragua como que dirigían a Caona, como de Higüey, que dirigía Cotubanamá, y entonces tuvimos una sociedad colonizada, una sociedad conquistada a raíz del método que definitivamente mejor aplicó
Fray Nicolás de Obando, que era un estratega militar probado en las cruzadas y que por eso la reina Isabel lo utilizó para llevar a cabo este proceso, y es el que construye una serie de ciudades amuralladas, y es el que construye la ciudad intramuros, la ciudad la llamada ciudad colonial o zona colonial, que todavía se preserva ahí como patrimonio histórico de la humanidad. En el próximo encuentro, entonces, nosotros haremos una reseña sobre la universidad más antigua del Nuevo Mundo, que este 28 de octubre cumplirá 484 años, y veremos que es la actual Universidad Autónoma de Santo Domingo, y que representa una institución, representa un referente de movilidad social y de bienestar, e institucionalización, democratización de la sociedad dominicana como ninguna otra institución académica. Esto es un tema importante que nuestra generación debe de saber: la conquista y colonización de América. Con esto vamos a una ligera pausa y en breve retornamos.